bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de la Semana del Cerebro 2026, las nuevas adicciones. La Semana del Cerebro es una iniciativa de alcance mundial que se celebra en distintos países con el propósito de acercar el conocimiento científico a la sociedad, promoviendo la comprensión del cerebro y su importancia en nuestra vida cotidiana. Este evento nos recuerda que la ciencia no solo pertenece a los laboratorios, sino que es una herramienta poderosa para que todos y todas podamos utilizar para entender mejor y tomar decisiones más conscientes. Hoy más que nunca, hablar del cerebro es reconocer que a través del conocimiento podemos apropiarnos de nuestra salud, cuestionar nuestros hábitos y construir una mejor calidad de vida. Entender cómo funcionan las nuevas adicciones no solo nos informa, sino que nos da la oportunidad de actuar, de prevenir y de transformar. Es un verdadero honor dar inicio a este espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo en el que exploraremos desde diversas perspectivas uno de los fenómenos más relevantes y complejos de nuestra actualidad. A lo largo de esta semana contaremos con la participación de especialistas que nos ayudarán a comprender mejor estos procesos, fomentando una visión crítica, informada y sobre todo humana. Para dar inicio formal a este evento, me permito presentar, en representación de la doctora Diana Reséndez Pérez, coordinadora de la Facultad de Ciencias Biológicas, quien no pudo acompañarnos debido a su agenda, a la doctora Violeta Ariadna Rodríguez Castro, subdirectora académica de nuestra facultad. Por favor, brindémosles un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a esta Semana del Cerebro, un espacio que refleja el compromiso de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas con la generación y la divulgación del conocimiento científico, así como la formación integral de nuestra comunidad. Hablar del cerebro es hablar de lo que somos, de nuestras ideas, de nuestros sueños, de nuestras luchas, pero también de nuestras vulnerabilidades. Esta importante iniciativa tiene origen en 1996 con el propósito de acercar a la sociedad a los avances en neurociencia y fomentar una mayor comprensión sobre el funcionamiento del cerebro. En este contexto, nuestra facultad se ha sumado de manera constante desde el 2010, consolidando este evento como un referente de divulgación científica y como un espacio de reflexión ante los desafíos actuales. Durante esta semana, a través de conferencias y de actividades, tendremos la oportunidad de escuchar, de cuestionar y de construir una visión más humana y consciente desde la ciencia. Por eso, este espacio no solo es para aprender, es para comprender, para sensibilizarnos y para mirar con empatía a quienes enfrentamos estos retos y también para mirarnos a nosotros mismos. Porque el conocimiento no transforma por sí solo, transforma cuando genera conciencia. Agradezco de verdad profundamente a quienes hacen posible este esfuerzo y a cada uno de ustedes por estar aquí, por darse tiempo de escuchar, de aprender y también de reflexionar. Que esta semana encienda la curiosidad y active el compromiso por aprender. Comprender el cerebro no es opcional, es el camino hacia una sociedad más consciente, más empática y verdaderamente humana. Con este espíritu, siendo las 12:14, declaro formalmente inauguradas las actividades de la Semana del Cerebro. Muchísimas gracias y que pasen un excelente tiempo. Muchas gracias, doctora. Agradecemos sus palabras y el apoyo brindado para la realización de esta semana. Ahora es un placer presentar a nuestra ponente del día de hoy, a la doctora Brenda González Hernández, quien es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde además se desempeña como jefa del programa educativo de la licenciatura de Biotecnología Genómica y es responsable del servicio de Psicología y Pedagogía. Es doctora en Ciencias con especialidad en Neurobiología Molecular y Celular
por el CINVESTAR del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una maestría en neurociencias por la UNAM y es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La doctora González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y forma parte de la Society for Neuroscience, donde también se desempeña como miembro asesor. Además, lidera el cuerpo académico de Genómica y Patología Molecular. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Sin más preámbulo, recibámoslas con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y pues interesarse por esta semana. Yo les voy a hablar sobre cuestiones de adicción y voy a comenzar con esta primera diapositiva. Bueno, si es que quieren, porque no queremos hablar de adicciones. Me parece muy fuerte. Bueno, ahorita veo si ya funciona. Ahí está, creo que ya. Okay. Bueno, pues comienzo con esta frase porque las adicciones son así. Es sobre el placer, pero también sobre el dolor. ¿Por qué sobre el dolor? Porque intrínsecamente una adicción lleva un dolor que se quiere evitar, un dolor que no se quiere sentir, un dolor que no se quiere enfrentar. Y la adicción ofrece esa salida, que es una salida a lo mejor temporal, pero nunca va a ser la salida permanente. Entonces, siempre que pensamos en adicciones, siempre pensamos en estos números. Es muy triste saber que 316 millones de personas están en un proceso de adicción. Y lo más importante es que se ha dado un crecimiento, no exponencial, pero sí un crecimiento, en este caso del 28% en los últimos 10 años. Aquí les traigo cuál es el consumo prioritario. Como ustedes pueden ver, lo primero es la cannabis, y de hecho la cannabis y el alcohol se consideran las drogas de inicio. Generalmente cada vez los niños de 12, 13 años, porque también eso se ha modificado, comienzan con alcohol, luego con cannabis, no es suficiente y se van a los opioides, a las anfetaminas, cocaína, éxtasis, que ya las últimas pues las podemos considerar las famosas drogas duras. Dentro de las cuestiones de personas, en cuestión de grupos que se mencionan, grupos prioritarios, pues están las mujeres. Y en este caso, las mujeres también se ha visto un incremento significativo. Y yo creo que de las cosas más importantes es que hay más consumo, por ejemplo, de éxtasis. Es decir, que las mujeres están buscando las drogas duras. Y otra cosa importante, pues, es la cuestión sanitaria. 14 millones de personas usan lo que son drogas inyectadas, y de estas se van a contagiar. 6.9 de hepatitis C, muchas de ellas de VIH, y muchas van a tener una cuestión combinada. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte del proceso de adicción, también van a tener un problema de salud. Y esto nos lleva a esta, que se me hizo muy interesante, que es cuánta cantidad de drogas se produce en el mundo para poder darle abasto a las personas, ¿no? Y como ustedes pueden ver, esto simplemente es de marihuana, ¿no? La marihuana realmente es uno de los primeros drogas de inicio. Aquí tienen el opio, por ejemplo, cuántas toneladas de opio se fabrican anualmente. Y esto también es de las cosas preocupantes, que es lo que les digo, de las drogas duras. ¿Y por qué las drogas duras? Porque son las que tienen la tasa más alta en cuestión de recaída. Es decir, que las personas que se vuelven adictas al éxtasis, a las metanfetaminas, anfetaminas, crack y demás, realmente la posibilidad que puedan recuperarse, no es que no se pueda, aclaro, pero es un poco más complicado. Y también, aunque no me lo crean, otro que tiene una tasa de recaída muy alta es la marihuana. O sea, mucha gente quiere salir de la marihuana y no puede, también es de alta recaída.
A pesar de que mucha gente piensa que la marihuana pues es una plantita de Dios, que nos puede hacer, no pasa nada, si Dios la puso pues hay que consumirla, pero no, realmente tiene procesos de adicción muy fuertes. Ya está clasificada como una droga dura. Y bueno, este es el panorama mundial. El panorama en México, nada más se los traigo rápidamente. Lo único que yo quisiera que vieran es que ha aumentado, ¿sí?, en este caso el consumo, tanto en hombres como en mujeres, de cualquier droga. Esto es específicamente para cualquier droga, esto es para alcohol, donde también se ha visto un aumento significativo, y donde a lo mejor hay un poco menos consumo en el caso de los varones y en la población general es en la nicotina. Si se fijan, para el año 2025 una disminución, más o menos, una tendencia de disminución en el consumo de tabaco en el caso de los varones, más no así en el caso de las mujeres, ¿no? Eso es lo que siempre pensamos cuando hablamos de adicción. Pero ahora tenemos que ver que nuestro panorama nos ha abierto a otras adicciones, que es justamente lo que queremos trabajar en esta Semana del Cerebro. 210 millones se piensa que son adictos a las redes sociales e internet. O sea, es un número impresionante. Y de estos 210 millones se cree que el 82%, en este caso sería la generación Z, reconoce su dependencia a una red social, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera de ellas. Ahora, ¿serán de la generación Z? Bueno, pues por eso les traje esta. Sí, son de la generación Z, son estos. Del 97 al 2012, o sea, sí son. ¿Sí? Son estos, sí, estos. Y así son ustedes, por si quedaba duda. Y sí, si tenían dudas si eran ustedes, sí son ustedes. Y también se ha visto que el 60% de los universitarios son adictos a alguna red social, sea Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, la que ustedes gusten y manden. Esto es con respecto a lo que son redes sociales e internet, pero también tenemos otras que no hay un número preciso de cuánto es la adicción. Entre ellos pues está el sexo, a la comida, al juego, a la inteligencia artificial, que ahorita también ya está clasificada, y de hecho la inteligencia artificial está tomando un rumbo inesperado. Ustedes han escuchado de ya niños y adultos que se han suicidado por inteligencia artificial. Entonces realmente esos son números preocupantes. Entonces, esto nos lleva a algo que dijo Luca Prodan, que él es del postmodernismo, que ahora estamos en una cultura de no sé qué quiero, pero lo quiero ya, ¿sí? La gratificación inmediata, el scroll infinito. No sabemos qué queremos, pero ahí estamos, ¿no? Ahí están, dale con su dedito, dale, ¿no? Entonces, realmente tenemos que hacer algunos cambios y espero que esta plática les sirva. Entonces, lo primero que tenemos es que saber qué es adicción. Entonces, aquí les traje dos definiciones, una muy clásica, bueno, de donde viene del latín, que es una enfermedad neurológica, que es la búsqueda patológica de una recompensa y que se alivia a través del uso de sustancias, y también ya le ponen ahí otras acciones. Pero esta, que es más nueva, dice es una enfermedad crónica del cerebro, ¿sí?, caracterizada por la búsqueda y uso compulsivo de sustancias, y aquí sí ya viene lo importante, o realización de conductas, a pesar de las consecuencias negativas que estas puedan tener. Entonces, en este caso, si hablamos de redes sociales y demás, no importa que no duermas, el chiste es ver qué pasa. No sé qué pasa, pero algo pasará, ¿no? Igual que también podemos ver adicción a Netflix, ¿no? No puedes parar de ver una serie y no te duermes hasta que la terminas, ¿no? A pesar de que al día siguiente tengas que levantar temprano. Entonces, ¿qué es la adicción? La adicción ahora ya se clasifica como una enfermedad primaria y crónica que afecta directamente circuitos cerebrales. ¿Qué circuitos cerebrales? Pues tres principales. Uno que tiene que ver con la recompensa, uno que tiene que ver con la motivación y otro que tiene que ver con la memoria, que más adelante les voy a explicar. En este caso es
una adicción, por más que quieran pararla, son incapaces de abstenerse, no pueden parar. Y en este caso, como no puedes parar, se da un deterioro en el control, se da una disminución en la resolución de problemas y también se da una respuesta disfuncional, pues que no es la adecuada. Es decir, buscan y buscan y buscan la justificación de lo que ustedes están haciendo y pensar que está bien. Ahora, antes las drogas, bueno, las adicciones se clasificaban simplemente por el uso de sustancias, ¿no? Entonces ahí teníamos que drogas suaves, que drogas duras, o también se clasificaban de acuerdo a lo que hacían en el cerebro, que si eran depresoras, estimuladoras, alucinógenas, etc. Pero ahora ya no, ahora tienen otra clasificación, otra categoría. Están las denominadas adicciones tóxicas, que ahí sí están las clásicas, ¿no? Ahí está el alcohol, la marihuana, la cocaína, éxtasis, LSD, opioides. Pero ahora ya están las no tóxicas. ¿Y las no tóxicas cuáles son? La ludotropía, la adicción al sexo, a las relaciones, a la electrónica, ¿no? O sea, si pierden sus celulares es como perder la vida, ¿no? Al trabajo, ¿no? Y también algo importante que a veces no se toca mucho es a las codependencias. Sabes que estás en una relación que no funciona, pero te impide algo salir de ella. Te vuelves adicto a esa persona. Entonces ahora ya podemos hablar que la adicción, si antes pensábamos que solamente era hacia drogas o a sustancias, pues ahora también ya podemos ver que también son hacia conductas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tiene una persona que tiene una adicción? Lo primero es el deseo intenso, ya sea de consumir o ya sea de hacer la conducta. El segundo es la pérdida del control, en este caso del consumo o de la conducta. El tercero es el abandono ¿de qué? De tus cuestiones laborales, sociales, académicas, y poco a poco tu mundo se reduce a eso que tú piensas que te produce placer. Y por último, la persistencia de la conducta. A pesar de que estás perdiendo gran parte, a lo mejor económico, social, estás perdiendo tu pareja, tu familia y demás, insistes en seguir con ese patrón conductual. Entonces, esto nos lleva a una ruta de la adicción, o sea, la adicción se va haciendo poco a poco, no crean que es así de un día para otro. En este caso son tres cosas que es enfocado a la frecuencia. Lo primero es el uso, o sea, ¿está bien usar el celular? ¿Está bien ver la tele? Sí. ¿Está bien a lo mejor en una fiesta tomar una copa? Sí. Entonces, eso es uso, ¿no? Es aislado, es ocasional, ¿sí? Pero recordando que, aunque sea un uso ocasional, puede existir la sobredosis. Luego está el abuso, donde entonces la frecuencia va en aumento y realmente ya no tienes ese límite con el riesgo. Por ejemplo, si toman demasiado, ya no les importa manejar, ¿sí? Y ya no les importa si les puede pasar. Y luego está la dependencia, donde ahí ya está una tolerancia. Y entonces se vuelve un ciclo, donde es conseguir, consumir, conseguir. Y así se va a pasar la gran parte de tu vida. Para una adicción se dice que debe de haber ciertos factores que te pueden ayudar, pero también ciertos factores que te pueden proteger. Pero al final de cuentas, ¿por qué una persona se va a volver adicta o no? Tiene que ver por múltiples factores. Los primeros pues son los factores de riesgo, es decir, aquellos factores que pueden predisponer a que si te ofrecen, no sé, marihuana o si te ofrecen alcohol, pues a lo mejor tengas esa posibilidad de engancharte. Lo primero son los biológicos y pues aquí sí tiene que ver un poco los genes. En este caso no se sabe todavía bien qué genes, pero sí se sabe que hay un patrón de herencia. La otra pues es que a lo mejor tengas algún desequilibrio neuroquímico y en este caso la adicción o el uso de alguna sustancia lo precipite
Y ahí sí les quiero hacer una observación, otra vez en el caso de la marihuana. De hecho, la marihuana tiene una hipótesis que se llama hipótesis de la cannabis esquizofrénica. ¿Qué quiere decir? Que lo que sí es que hay una relación muy estrecha entre el uso de cannabis y el desarrollo de esquizofrenia, que es una enfermedad mental. Y también se ha observado la viceversa. Pacientes que tienen esquizofrenia y consumen cannabis, se ha visto que se incrementa más, en este caso, algo que se llama los brotes psicóticos, que es cuando los pacientes están delirando, alucinando, y es ahí donde pudiera haber un riesgo para el paciente y para los familiares. Otros pues son los factores psicológicos, o sea, el cómo tú resuelves las tareas diarias de la vida, la presión, el estrés, la ansiedad, la pertenencia, porque muchas drogas, o bueno, más bien muchas adicciones son por la pertenencia a un grupo. Y los factores sociales, que aquí también tiene que ver el acceso, si es fácil que consigas drogas, si es difícil que consigas drogas, si hay familiares que lo consumen, amigos, muchas veces la presión de los amigos al consumo es bastante alto. También si a lo mejor estás en una comunidad marginada, ¿no? Todo eso puede inducir a que a lo mejor tengas un factor para poder tener una adicción. Pero les digo, también hay factores que te pueden proteger. Ambientales, pues la situación económica, cómo tú controlas las situaciones, si tienes una red de apoyo, si estás integrado socialmente, ¿no? Y si también tú tienes esa capacidad de poder observar que la vida sí tiene sus tropiezos, pero también tiene grandes cosas que te hacen sentir bien. Individuales, pues la capacidad de afrontar problemas, que aquí lo podríamos resumir en una sola palabra, que es la resiliencia, la autoeficacia, la percepción de riesgo, si eres optimista o no, la resiliencia. Todo eso pues puede ayudarte a que en una situación, todos tenemos situaciones estresantes, pues a lo mejor busques una solución diferente a una adicción. Y la seguridad física y la inclusión también es algo importante. Entonces, ¿qué conductas tiene una persona con adicción? Y aquí les pongo, me identifico, ahí ustedes hagan su test. Bueno, ustedes contesten o no. Aquí les traigo los criterios que se utilizan para saber si una persona tiene adicción o no. La primera es, ¿lo consumo con frecuencia? Diario, cada 2 días, cada 3 días. Digo, yo ahorita veo que muchos están en el celular, entonces diría, ahí ya tiene una palomita, ¿no? Consumo con frecuencia. 2, de repente dicen, no, ya me voy a desconectar, ¿no? Es otro criterio, o sea, deseo continuo de estar abandonando el consumo o la conducta. Y la inversión de tiempo, en este caso, ¿cuánto tiempo ustedes gastan en esa conducta que a lo mejor es adictiva? El continuo y fuerte deseo de seguir consumiendo, o sea, de seguir conectados, por ejemplo, o de seguir viendo tal cosa. El consumo recurrente, desde el deseo de abandono o reducción, en este caso ya a lo mejor no sales por estar haciendo tal conducta. Tener, a pesar de que tengas factores físicos, psicológicos, económicos, sigas continuando con la conducta o con el consumo. Y dentro de los criterios más importantes, pues es la tolerancia, es decir, que cada vez necesites más tiempo para poder sentir esa sensación de placer, de bienestar. Y otro que es la abstinencia, o sea, que decidas dejarlo y no puedas, ¿no? O sea, que digas, lo voy a dejar el día de hoy, un día hoy sin celular. Y digas, no puedo, ¿no? Y que eso te genera un malestar, que eso es la abstinencia. Cuando tratas de dejar algo y eso te genera un malestar. Ejemplo, a lo mejor otro, que es como la adicción a la comida, que a veces pasa cuando te ponen a dieta. Cuando no estás a dieta, a lo mejor no comes tanto pan, pero nada más te dicen, no puedes comer pan y sabes que vas a tener abstinencia y vuelves en un dolor, o sea, te necesitas, según tú, comer pan, ¿no? Entonces ahí está también un poquito el criterio de adicción. Entonces, ¿cómo se considera? Si tienen de 2 a 3, es una adicción leve, si le digan 2 a 3, si ya dijeron 1, ya está. Moderado, de 4 a 5, y grave, si tienen más de 6 criterios. Entonces,
¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué es lo que realmente hace que nos volvamos adictos a algo, a alguien? Pues vamos a ver la neurobiología. Y empiezo con esta frase. Esperar por una recompensa resulta tan placentero como alcanzar la recompensa misma. Es decir, ese punto en el que estás pensando que probablemente vas a tener tal cosa es tan gratificante o más que cuando llegaste a ello. Y todo se debe por estos circuitos. ¿Cómo se descubrió? Pues tenemos que ver y regresar pues, a los modelos animales. Y este fue uno de los primeros experimentos. Lo que ellos hicieron fue poner una cánula, no es un cánula, le pusieron un electrodo a una ratita o un grupo de ratas en esta área, que esta área se llama el haz del cerebro medio, que interesantemente lleva varios neurotransmisores. Y entonces le pusieron un electrodo de estimulación y luego utilizaron algo muy clásico, que se llama la caja de Skinner. La caja de Skinner, la ratita lo que hace es palanquear. Y entonces cada vez que la rata palanquea, recibía un choquecito. Pero un choquecito rico, ¿sí? Sabroso. No así de... No. O sea que sentía placer, había una autosatisfacción, ¿sí? Y entonces la ratita lo hizo una vez y dijo, pues se siente bien. Y luego lo hizo otra vez y dijo, no, pues está padre, ¿no? Y luego, que es ahí donde se vio el proceso de esta compulsión, adicción, la ratita empezó a palanquear, porque le gustaba sentir eso, porque le digo, es un impulso que estimulaba lo que ahorita les voy a platicar. Y las ratas, muchas de las ratas dejan de comer, dejan de beber, y aunque le pongas lo que se llama un reforzador negativo, ¿se fijan? Aquí tiene una rejilla, por ahí se le pueden dar choques eléctricos, y aunque le dieran choques eléctricos a las patas, que le doliera, la rata no dejaba de palanquear. O sea, realmente había algo que pasaba en su cerebro que le impedía dejar de palanquear. Y ese fue el primer experimento. Bueno, ¿qué fue lo que se descubrió? Pues que ahí estaba la famosísima dopamina, que yo creo que la han escuchado mucho. Esta es la molécula que se asocia con el placer. Y pues sí, la ratita, cada vez que palanqueaba, estaba aquí en este haz de fibras, lo que recibía que era un shock de dopamina. Y más dopamina, y más dopamina, y más dopamina. Tanta dopamina que su cerebro ya no podía trabajar sin dopamina. Y entonces no le importaba otra cosa, ni siquiera la preservación, más que la dopamina. Entonces, la dopamina, pues aquí nada más se las presento, esa es su síntesis. La dopamina viene a través de un aminoácido, bueno, es decir, un aminoácido precursor que es la tirosina, que al final de cuentas nosotros podemos estimularnos con dopamina, por ejemplo, con ciertos alimentos. Entonces, hay ciertos alimentos que no son muy placenteros, que al final de cuentas lo que van a liberar es dopamina, ¿no? No necesitamos drogas, hay que nada más manejar nuestra alimentación, yo les podría decir. La dopamina, algo bien interesante que tiene, es que es de los neurotransmisores más importantes, pero es de los menos abundantes. Pero lo que hace, lo hace muy bien, tan bien que hay una adicción. En este caso, fíjense, hay 3 núcleos que tenemos en nuestro cerebro que fabrican dopamina, solamente 3. De hecho, se piensa que son aproximadamente 500,000 neuronas las que hacen dopamina, no más. Digo 500,000 a los billones de neuronas que tenemos, pues realmente son muy pocas, pero poderosas. En este caso, lo que yo quiero que ustedes se lleven de idea es que esta dopamina que fabricamos se va hacia estas partes, que esa se llama la vía mesolímbica. ¿Por qué se llama mesolímbica? Pues porque se origina aquí y va hacia la corteza o mesocortical. La corteza es nuestra área
más racional que tenemos, y de hecho se va específicamente a este lado, que es justamente aquí debajo de la frente, que se llama corteza frontal y prefrontal. O sea, la que tiene que ver con todo lo que es el razonamiento, la lógica, la personalidad, las emociones, ¿sí? Y ahí es donde la dopamina hace su efecto. Aparte, otro cachito de dopamina se va a esta área que se llama mesolímbica. Ahí es donde está algo que se llama el sistema límbico, que a lo mejor por ahí lo han leído. El sistema límbico es como nuestro sistema emocional, pero primitivo. Es decir, ahí es donde sentimos como las emociones más, como que sin filtro, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Ven a alguien que les gusta, un susodicho, susodicha, ¿no? Y la dopamina mesolímbica, que es rápida, que se va aquí, les dice, pues acércate, dale un beso. Y así creo que, ¿qué? Así sí me gusta. Y entonces la otra, la mesocortical, que va a corteza frontal, dice, no, ¿cómo te vas a acercar? O sea, primero tienes que hablarle, conocerla, decirlo, conocerlo y demás. Entonces, para que ustedes más o menos me entiendan, esta es la parte como muy instintiva, que al final de cuentas siempre se regula pues por la corteza frontal y prefrontal, que es la que nos dice, no, pues espérate, o sea, primero hay que hablarle, no llegar ni besarla, ¿verdad? Y entonces, cuando vieron que la ratita no dejaba de palanquear y la dopamina era la que estaba en esos centros, entonces se hizo algo que se llama el sistema de motivación-recompensa. Lo interesante de este sistema es que cuando ustedes tienen hambre, este se estimula. Cuando ustedes comen algo rico, se estimula. Cuando ustedes tienen sexo, se estimula, ¿sí? O sea, todo aquello que nos da una recompensa, una gratificación, este sistema ahí va a estar. Si están aquí contentos, están liberando dopamina. Si no están contentos, bueno, pues a lo mejor no. Pero si están contentos, sí. Entonces, todo aquello que nos hace felices o nos da un placer per se, vamos a activar este sistema. Entonces, podríamos decir que es un sistema de supervivencia, o sea, es innato, sirve para protegernos, para que podamos funcionar. Entonces, aquí les traigo que es, de repente se bajó el azúcar, ahorita a lo mejor algunos ya tienen hambre, entonces ese es el estímulo. La motivación, pues es el hambre, nos motivamos porque tenemos hambre. ¿Eso qué nos va a llevar? A una conducta, o sea, a comer. Y una vez que comemos, nos vamos a sentir satisfechos, nos va a dar saciedad y entonces la dopamina pues se va a acabar, ¿no? Eso pasa cuando tenemos hambre, eso pasa cuando comemos algo rico, eso pasa cuando tenemos sexo, pasa en todos los momentos de la vida. Pero ese mismo sistema es el que se activa cuando tú haces o tienes una conducta activa, por ejemplo, a la marihuana, al alcohol, a los opioides, al teléfono, a la inteligencia artificial, es el mismitito, ¿sí? Y ese es el problema, que el cerebro no puede distinguir entre si es una conducta que te va a proteger o es una conducta que te está autodestruyendo, porque es los mismos circuitos. Entonces, ¿cuáles son esos núcleos? Pues aquí se los traigo. Lo primero es que tenemos unos núcleos denominados de recompensa, que esos están en el sistema límbico. Principalmente es uno que se llama el núcleo accumbens, que el núcleo accumbens tiene que ver mucho con las cuestiones pues, sí, de reforzamiento. El otro pues es el área ventral tegmental. Aquí es donde está la dopamina. ¿Eso qué quiere decir? Que la dopamina va a llegar al núcleo accumbens y el núcleo accumbens va a decir súper rico. Y después tenemos otro que también, de ahí viene el dolor de las adicciones, que es la amígdala. La amígdala es un centro emocional. La amígdala se le conoce como el núcleo del miedo. De hecho, cuando está sobreactivada en un estrés,
Y si es un estrés crónico, la amígdala es uno de los núcleos donde se piensa que puede generar la ansiedad, ¿sí? Un desorden de ansiedad o una fobia, o también está implicado en los procesos de tristeza. Entonces, la amígdala también está participando en este sistema de motivación-recompensa. Y por último, no podemos dejar pues a lo que nos hace racionales, que es la corteza frontal y prefrontal, donde realmente es ahí donde se supondría que vamos a tomar las decisiones en base a lo que nos beneficia. Es decir, se supone que la corteza frontal y prefrontal, si estamos consumiendo 8 horas de nuestra vida en el celular, pues nos debería decir, oye, ya párate, ¿no? O sea, ya es suficiente. El problema es la dopamina. Y otro que también está es el hipocampo. El hipocampo es el núcleo de la memoria. Entonces, al final de cuentas, todo lo que somos aprendizajes. Entonces, el hipocampo almacena y va almacenando, que dice, bueno, esta conducta te hace aparentemente bien, porque es el mismo circuito que usamos para comer, entonces todo debe estar bien. La dopamina, como les dije, está en este circuito de recompensa. Cuando hacemos algo que nos produce una sensación de beneplácito, pues siempre se va a liberar, siempre. En el caso de las adicciones, pues se libera demasiado, o sea, son demasiados los shocks emocionales, los shocks de dopamina. Que estos shocks de dopamina, así en extensión, para que ustedes más o menos sientan un poquito el poder de la dopamina, cuando han estado enamorados en los primeros meses o en el primer año, lo que se libera es dopamina en este circuito. Por eso tienes esa necesidad de estar con esa persona, ¿sí? Y por eso también haces muchas conductas que a lo mejor en su sano juicio diríamos no harían, ¿sí? Y es porque la dopamina te está dando esa sensación placentera que bloquea a la corteza frontal y prefrontal. Pero también ahí, bueno, aparte de la dopamina, se sabe que se liberan otros transmisores que favorecen todavía más los procesos de adicción, como son los opioides, como son los endocannabinoides, la serotonina, el glutamato, que todos ellos están en estos núcleos y cuando se libera dopamina, lo más probable es que también se liberen ellos. Y eso todavía favorece más, sobre todo en el caso de los opioides y los endocannabinoides, favorece todavía más esa sensación de placer y beneplácito que te da esa conducta, ¿sí? Pero también estaba leyendo que a veces, siempre que hablamos de adicciones y el sistema de motivación-recompensa, siempre pensamos que la dopamina es la única. Pero este autor dice que no, bueno, sí, pero que también es porque tenemos una deficiencia en otro neurotransmisor, que en este caso es el GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio, es decir, que si la dopamina se está saliendo de control, GABA, como inhibe, debería de inhibir la liberación. Pero en el caso de los procesos de adicción, pareciera ser que este neurotransmisor disminuye y por eso la dopamina es la que realmente hace todo este proceso de adicción. Entonces, aquí les traigo el ejemplo de cómo es la dopamina cuando estamos comiendo, cuando comemos se libera, pero cuando alguien consume cocaína, vean el aumento tan significativo de la dopamina. O sea, realmente los niveles extracelulares de dopamina en el cerebro se vuelven extremadamente altos, pero no en todo el cerebro, sino ¿dónde? En la vía mesolímbica, que es donde está el circuito de la recompensa, y disminuye aparentemente en la corteza frontal, que es donde podrías tú a lo mejor tomar el control de la conducta. Entonces, resumiéndolas de una manera muy sencilla, la amígdala nos va a dar la motivación, el núcleo accumbens con la liberación de dopamina más otros neurotransmisores, la recompensa, y la corteza frontal y prefrontal, pues al final de cuentas va a convencerse de que eso que están haciendo pues está bien. Y ya cuando la corteza frontal dice está bien, realmente es complicado. Y si tenían duda, aquí lo que les presento es cuánta dopamina se libera en diferentes condiciones. Este es cuando comemos, cuando se tiene sexo, que sería esta, cuando hay alcohol, toman alcohol,
cuando hay nicotina, cuando hay morfina, pero vean, la líder, pues es la cocaína, ¿sí? Es donde se libera más dopamina. Y de hecho, pues es de las drogas duras que produce adicción, pues más rápido. Pero van a decir, bueno, pero yo no hago nada de eso, yo nada más veo mi cel. Ahorita les voy a decir. Entonces, esto nos lleva a algo que se llama el ciclo de adicción. Entonces, hay consumo, se hace un aprendizaje porque se siente rico, pero después dice, no, como que lo que estoy haciendo no está bien, entonces tratas de abstenerte. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya lo necesita, tu cerebro ya lo necesita. Eso te lleva a un impulso, ¿no? A hacer shot de dopaminas. Tú dices, es que lo tengo que dejar, hay recaída, y luego viene algo que se llama el craving, que es el deseo como incesante de tener o hacer tal cosa o de consumir tal cosa. Generalmente cuando ya está es que ya hay cambios plásticos en el cerebro que se volvieron semipermanentes. Entonces, como tienes tanto deseo y dolor al mismo tiempo, porque generalmente en la abstinencia hay muchos síntomas muy negativos, eso te lleva al impulso y el impulso te va a llevar de nuevo al consumo. Y es un círculo que sí se puede romper, chicos, pero sí es complicado. Entonces, como les decía, aquí les traigo fotos de cerebros para que ustedes vean los cambios en las adicciones. Pues este es en el caso de la cocaína. Este núcleo se llama estriado, bueno, es parte del estriado. Cuando se consume, entre más rojo, naranja se ve que hay más actividad. Lo que hacen las adicciones es que solamente hay actividad en ciertos núcleos y se va disminuyendo la actividad en los demás, como es en este caso. Si ustedes ven, ya no hay actividad, prácticamente la actividad es nula. Este es el caso de la adicción. Vean cómo se prende el cerebro de una persona que no consume y una persona que es adicta a la cocaína, prácticamente su cerebro está apagado y solamente hay ciertas áreas que están asociadas a la motivación y recompensa, las cuales se activan. Este es un consumidor de metanfetaminas y aquí les traigo diferentes condiciones como es en los fumadores, alcohólicos, adicción a la comida y adicto a la cocaína. Pero les digo, a lo mejor van a decir, ay, bueno, pero que exagerada la maestra, pues eso sí está feo. Esto es lo que se está observando, que son los nuevos estudios. Estos son cerebros de niños de aproximadamente 13 años que pasan más de 2 horas en redes sociales o en sus tabletas. Y lo que se puede ver es que el cerebro ya no se activa tanto y cuando es más la exposición, más se apaga el cerebro. Pero el que está más impactante es este, chicos. Cuando están en Instagram, solamente se activa dopamina y testosterona. Y ya. Pero cuando ustedes están en un parque, vean, se activa dopamina, serotonina, oxitocina, corticosteroides, creo, y opioides. O sea, activan muchas áreas. Si se fijan, el cerebro se prende coloritos. Dicen, no, pero yo no veo Instagram, yo veo TikTok. ¿No? O sea, TikTok está peor. Nada más dopamina allí. Y si ven una puesta de sol, vean cómo se prende su cerebro. Bueno, van a decir, no, pero yo no veo TikTok. Esta gente. Cuando escribes un mensaje de texto, bueno, eso está un poco mejor. Dopamina y una cosita más. Pero cuando estás hablando con tu amigo, estás interactuando con tu amigo de persona a persona, vean cómo se activa el cerebro, se ponen coloritos. Y cuando compramos online, ¿no? Amazon es el culpable de todos nuestros problemas, ¿no? Vean, nada más dopamina, prácticamente, es la única que se prende. Pero cuando vamos al súper o a la tienda a comprar, y si vas acompañado de alguien, vean cómo se prende el cerebro. O sea, es algo increíble, chicos, cómo la cuestión digital nos está robando el cerebro, ¿sí? Se nos está muriendo el cerebro, chicos. Entonces, por si decían, no, pues es que yo no, ninguna de las otras uso, ahí está.
Y bueno, esto es en el síndrome de abstinencia, y esto quisiera para que vieran que sí es reversible, no totalmente, pero sí. Entonces, bueno, esta es una persona sana, igual, entre más rojo, naranja, está activo. Un adicto de metanfetaminas con un mes de abstinencia, bueno, pues todavía no se recupera. Pero si sigue el programa, se sigue manteniendo, como dicen ellos, limpio, vean, sí se recupera, ¿no? No totalmente, pero sí se recupera. ¿Cuánto tardó en recuperarse? 14 meses. Y aún así todavía no llega a la recuperación total. ¿Qué quiere decir? Que sí podemos recuperarnos, que sí podemos salir de las adicciones. La cuestión, pues, es que nosotros hagamos el esfuerzo. Entonces, las drogas, las conductas adictivas, hay cambios a largo, a mediano plazo. Están cambios neuroquímicos, neurobiológicos, plásticos, pero también hay cambios a nivel de nuestro cuerpo, ¿sí? A nivel inflamatorio, tóxicos, degenerativos, y pues es una parte de lo que mañana la doctora Diana nos va a presentar. Por eso ya no lo voy a seguir. Bueno, ok. ¿Alguien tiene un proceso de adicción? ¿Puede salir de ella? Sí. ¿Necesita tratamiento? Sí. Y el tratamiento se dice que es multidisciplinar. Entonces, lo primero es que debemos de pensar cuáles son los signos de alerta para que tú digas sí tengo una adicción y sí necesito un tratamiento. La primera, pues, son estos cambios en el comportamiento, que te empieces a aislar, que bajes tu rendimiento académico, el uso excesivo de sustancias, o sea, que ya empieces, por ejemplo, a combinar cosas, que tengas el síndrome de abstinencia, aunque sea de una semana, negación y ocultamiento, porque generalmente, que es algo muy frecuente en los adictos, dicen, no, yo no soy adicto, no, ¿cómo crees? O sea, estás mal. Los otros cambios en la salud física y mental, pues esos son claramente, sobre todo de las drogaduras, y también que cambie tu relación con el entorno, ¿no? O sea, que ya te vuelvas aislado. Generalmente muchas personas que se vuelven adictos pues cambian sus amigos, ¿sí? Por nuevos amigos, ¿no? O se aíslan, como en el caso de los adictos a los juegos en línea, pues ellos realmente se aíslan, ¿no? Y ya ha habido casos terribles, no sé si leyeron el caso de esta pareja china que eran adictos al juego y se les olvidó que tenían una bebé y la bebé se murió porque nunca se acordaron que tenían bebé. Entonces es algo terrible. Digo, para que vean hasta dónde pueden ir. Bueno, entonces el tratamiento pues incluye generalmente 3 abordajes. Uno que es farmacológico, que el farmacológico no es la cura, sino es simplemente para que el paciente pueda soportar todos los síntomas de la abstinencia y bueno, y prevenir recaídas. El psicológico, aquí lo que se recomienda mucho es la terapia cognitivo-conductual, sobre todo para modificar si el pensamiento o las asociaciones que tú tienes erróneas con el placer. Y el social, que en este caso pues son los grupos de rehabilitación, los grupos de apoyo, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etcétera, que también pueden ayudar mucho. Algo muy importante para lo que son las adicciones pues es que tengan una red de apoyo. La red de apoyo pues que sea tu familia, que sea tu escuela y que sean tus comunidades. Si un paciente tiene estas 3, la probabilidad de que pueda salir de una adicción es muy alta. Aún así, las drogas duras se consideran de alta recaída, como se os ha comentado, y en el caso de las redes sociales, inteligencia artificial, juegos y demás, pues todavía no hay mucha información, pero se cree que sí también van a ser de alta recaída. ¿Podemos prevenir? Sí. Y aquí pues nada más les voy a mencionar lo que todos sabemos. La alimentación, obviamente, hábitos sanos. ¿A qué me refiero con hábitos sanos? Pues comer bien, dormir bien, ¿verdad? Eso es súper importante, el dormir, hacer ejercicio, ¿no? Es algo que siempre nos va a salvar. Uno, pues que tengas redes de apoyo, y yo creo que la más importante, que es la tuya, tu autoestima y tu resiliencia que tengas frente a la vida. Entonces, ya para terminar, pues ¿dónde podemos pedir ayuda? Pues
pues en la facultad, si alguien tiene algún problema, pues puede mandar un correo de un mensaje directo a Manuel, que es el psicólogo de la facultad. Si no quieren trabajar aquí, pues está la Facultad de Psicología, ahí les traigo los teléfonos. Y si hay una emergencia, si alguien tiene una emergencia en algún momento, llame a la línea de la vida. Es una línea que es a nivel de todo México, está a las 24 horas disponible y es para emergencias. Los pueden llamar en cualquier momento, pueden llamar a la línea de la vida. Entonces, como conclusiones, las adicciones producen cambios profundos en el cerebro. Algo que sí les quiero hacer hincapié es que los cambios que producen no son totalmente reversibles. O sea, siempre queda como un pequeño stock. De hecho, se dice que queda el cerebro tocado, ¿no? Y por eso, si vuelven a consumir o si vuelven a sus patrones, es muy probablemente que caigan otra vez en el proceso de adicción, porque no se revierte totalmente. Es tratable, ¿sí? Si ponemos atención a las red flags. Ustedes se dieron cuenta, pero les fui poniendo en diapositivas banderitas rojas. Y la red de apoyo creo que es fundamental para que una persona pueda salir de la adicción. Entonces, ya nada más les quiero recordar pues las pláticas que tenemos. Mañana va a estar la doctora Diana, que nos va a hablar un poquito de cuestión inmune y opioides. El miércoles tenemos a una ginecóloga sexóloga que justamente nos va a hablar de adicción al porno. Y el jueves en línea, porque esta es híbrida, tenemos a un doctor que está en Yucatán, que nos va a hablar sobre la adicción pues, a la inteligencia artificial y redes sociales. También les recuerdo que vamos a tener talleres en el mes de abril, uno que va a ser de pruebas conductuales corredores, el 7 de abril, y el 18 de abril vamos a tener un taller de cómo vencer el brain rot. Por si quieren ir, ahí estamos, nos pueden mandar informes. Entonces, pues muchas gracias por su atención, preguntas, dudas, y pues ahí están nuestras redes sociales, que ojalá que nos ayuden, porque no pudimos hacer un en vivo, porque necesitamos 1000 seguidores. Tenemos 600 en euritas. Ojalá, sí, ayuden. Muchas gracias. Estoy abierta a sus preguntas. Acá. Pero fíjense cómo los procesos de adicción, o sea, hasta te lo fomentan, ¿no? 1000 seguidores para tener un vivo. Pero bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una cuestión, ahorita está sobre las adicciones que están hablando, muchas eran en respuesta sobre consumo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo funcionan cuando muchas de las adicciones que existen a día de hoy están impulsadas, por así decirlo, por el propio sistema, por así decirlo? Porque, por ejemplo, hay adicciones a la competitividad, por ejemplo. Hay gente que no recae en las drogas porque le gustan las drogas, sino porque por el ámbito de, no sé, en el ámbito deportivo ocupan opioides o algún consumo para potenciar esos resultados, no por las propias drogas, sino para conseguir resultados dentro del ámbito en el que se quieren destacar. O incluso aquí en la universidad en la que estamos, por así decirlo, hay competitividad dentro de las propias zonas académicas, como en los laboratorios donde a veces el cupo es limitado y hay competencias dentro de las propias personas. Pero, ¿cómo se puede competir contra algo que está propiamente dentro del sistema? Bueno, es que en términos generales, o sea, la adicción sea a una droga, a una conducta, a los deportes extremos, por ejemplo, el perfeccionismo, al final siempre va a ser el mismo sistema, ¿no? El sistema de motivación-recompensa. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Pues tú. O sea, en este caso, tu capacidad de poder reconocer, ok, voy a competir por esto, no lo logré, ahora sí como quien dice, no te enganches, ¿no? Y entonces vas a soltar el sistema de recompensa, porque entonces vas a tener otro objetivo. El problema es cuando nos centramos en ese loop infinito y al final vamos afectando nuestra autoestima y empezamos a creer cosas
que no son. Por eso les decía, yo creo que una cuestión más importante en lo que es la prevención es tu autoconcepto y que tú puedas soltar aquellas situaciones que tú no puedes controlar. Por ejemplo, la competencia. Vas a hacer tu esfuerzo, pero no siempre podemos ganar. Y eso es inherente. Otra cosa aparte es, por ejemplo, con lo que comentaba con las redes sociales, no a todas las personas, por así decirlo, les funciona igual en el mismo nivel socioeconómico, por así decirlo, porque hay gente que ocupa, por así decirlo, tiempo de ocio y tienen 2 horas estando en el camión, por así decirlo, otras 2 horas de transporte y otras 8 horas de trabajo, por así decirlo. Y quiera o no, en algún momento van a tener que ocupar ese tiempo para sí mismos. Y pues a veces no les da el tiempo propio para poder realizarlo. Y pues caen en esas adicciones, por así decirlo, de ocupar, estar viendo algo, ocupar realizar alguna actividad. Y a veces que no pueden, por ejemplo, con lo que comentaba con la alimentación, a veces que no pueden ni cuidarse a sí mismos porque no tienen el tiempo para ellos mismos, porque están en horas de trabajo, por así decirlo, que México es creo que de los países con mayor horas a nivel mundial, entre el top 3 creo 48 horas semanales y 2000 anuales. Pero pues ¿qué puede hacer esa gente que no tiene la posibilidad de cambiarlo porque están presionados? Como por ejemplo con el sistema de recompensa hay gente que trabaja horas y horas extras, por así decirlo, en buscar una recompensa que podría ser comprarse una casa, por así decirlo, que a lo mejor no es una droga como tal que se ingresa, pero es una necesidad que es parte del sistema en el que estamos, de que no puede conseguir esa casa y ocupa darse un esfuerzo extra. O sea, ¿qué se puede hacer en esos años? Bueno, o sea, es que yo creo que de las cosas más importantes es que tú puedas distinguir entre, o sea, una adicción es no puedo parar, no importa, no puedo parar. En el caso, por ejemplo, de los que tú me pones, pues yo pensaría que a lo mejor si va a trabajar horas extra, va a lograr la meta y ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya alcanzó la meta. Aquí el problema de una adicción es cuando la persona llega a las metas, por ejemplo, y no lo deja de hacer. Sigue con esos patrones y sigue con esos patrones. Eso es lo que yo creo que es la diferencia entre una conducta activa y pues a lo mejor una conducta perseverante, porque así como lo entiendo, pues sería como una persona perseverante, más no adicta. O sea, porque tiene una meta clara a dónde tiene que llegar y después de esa meta, pues dejará de hacerlo, ¿no? Pero, ¿y luego qué pasa si la persona no cumple la meta? Porque ahorita con una competitividad que hay, ahorita hay también competitividad entre países, o sea, hay niveles donde, por ejemplo, China y Estados Unidos están peleando en quién fomenta una mejoría estructural y quién va a ser la más usada, por así decirlo. Pero la gente también en el rango académico utiliza la IA para hacer los trabajos más rápidos, hacer esto, y las personas, si no se acostumbran a esa tecnología que está avanzando con nosotros, se quedan rezagadas y no llegan a esa meta en comparación a otras personas, y su esfuerzo por no acostumbrarse a ello se queda atrás sobre los que sí se acostumbraron. Pues es que tendríamos que ver como que el caso particular. Yo creo que, o sea, sí, la misma sociedad te está marcando ciertos tiempos y ciertas exigencias. Pero yo creo que depende de ti que tú hagas tus espacios, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor puedes tener una vida muy complicada en cuestión laboral, pero si el fin de semana tú dices, yo voy a dejar de hacer tal cosa para darme un receso, pues yo creo que es ahí donde tú puedes decir, no tengo una adicción, sino simplemente sabes distinguir cuándo tú debes de parar para que tu cerebro también descanse y tu cuerpo descanse. O sea, para mí eso es como que la clave para que tú puedas sobrellevar las competencias propiamente en la vida. Bueno, creo que entonces sería... ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes, doctora. Mi pregunta va dirigida sobre ahorita la modalidad de, por ejemplo, de ventas, ya mucho es en línea, por redes sociales, y en este caso, como comentó, es de los criterios
me puse a pensar de que pues sí pasamos mucho tiempo en mi caso, con la justificación de que no, es que estoy por mis ventas o algo así. Entonces, ¿cómo se supone que te aíslas de esta adicción, o cómo la evitas si se supone que incluso tu propio trabajo ya se encuentra en esta área de red social? O sea, ahorita actualmente el mercado es la gente que está en las redes sociales, y como comentaba el compañero, y va de la mano con el sistema en el que estamos involucrados. ¿Cómo te empiezas a aislar o abstener de algo que va dentro que va de la mano con el sistema? Sí, es más o menos lo que me preguntaba tu compañero. O sea, entiendo que el sistema nos está empujando cada vez más al aislamiento, ¿no? Al aislamiento en cuestión de todo digital. Y eso también fue a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia detonó todo esto. Pero aquí lo que a lo mejor lo que yo quisiera transmitirles es que una cosa es que te presione el sistema y que respondas al sistema, y otra cosa es que te dejes llevar por el sistema. Entonces tú tienes que aprender a poner tus tiempos, tus espacios, ¿no? Entonces hay gente que dice, puedes tú decir, bueno, voy a estar en este espacio digital durante 4 horas porque ese es mi trabajo, pero después de esas 4 horas yo haré otra cosa, ¿sí? Como ejemplo, voy a leer un libro, o voy a irme a tomar un café con alguien, o voy a hacer ejercicio, ¿no? Aquí el problema es que se dejan llevar por el sistema y ustedes mismos ya no ponen sus espacios. O sea, al final de cuentas, el tiempo es tuyo y tú sabes cómo debes regularlo. Es igual como nosotros, como académicos, ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos un horario y nunca lo cumplimos. Nunca. Y a veces te llevas trabajo a tu casa. Y más cuando ya estamos a final del semestre. Así como ustedes los presionan, a nosotros ya. No crean que no. Pero también depende de uno, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, ok, a lo mejor yo voy a trabajar extra en mi casa 2 horas, pero después de 2 horas yo voy a hacer otra cosa. Y hasta ahí voy a llegar. Y si acabé, bien. Y si no acabé, también. Mañana será otro día. Entonces, yo creo que los límites para no caer en el sistema es que tú mismo te los pongas. Porque nadie te los va a poner. O sea, la empresa, la escuela, la vida, no te va a poner un límite. Entre más es, mejor. Y para las empresas, eso es lo que quieren. Pero tú debes de poner el límite, así como tú debes de poner el límite. Saber hasta cuándo ya debes de parar para pasar a otra cosa. Y algo que me parece muy importante es sin culpa. Porque es eso, ¿no? Y dices, no, ya voy a ver una serie, un capítulo de una serie. Y estás viendo el capítulo de la serie y dices, híjole, pero es que, ¿qué tal si aprovecho este tiempo y puedo leer o puedo avanzar? O estás viendo la serie y estás con el celular, ¿no? Y estás ahí viendo la serie. De hecho, por eso ahorita se habla mucho de atención dividida, ¿no? Porque no estás en una cosa. Entonces, ahí depende de uno. Suelta el celular y agarra la vida, ¿no? Y actualmente, igual como mencionaba sobre la competitividad, pero en este caso dirigido a cumplir con varios roles. En este caso, por ejemplo, la adicción al trabajo o a las redes sociales, cómo cumplir con todo en cuestión del trabajo, de la escuela, de la familia, y no sé, algunos con la pareja. O sea, cómo cumplir sin volverte adicto y al perfeccionismo, pero pues a la vez sabemos que el día nada más tiene 24 horas y entre comillas 8 tenemos que dormir. Sí, mínimo, bueno, 8 o 6. Mira, de mi experiencia, no puedes cumplir con todo, ¿sí? Entonces tú tienes que elegir a qué le vas a invertir, porque es imposible. O sea, no puedes tener todos los roles y todos los roles bien, ¿no? Entonces tú tienes que elegir cuál rol es el que quiero. Quiero el rol de mamá, quiero el rol de investigadora, quiero el rol de profesor. Y pues dices, bueno, pues hoy voy a ser investigadora, ¿no?
y le echas, le tenías 2 papers, ¿no? Pero al día siguiente dices, no, pues ahora mi hijo se enfermó, pues ahora te echas el rol de mamá. O sea, lo que yo quisiera darles a entender es que tienen que ser flexibles consigo mismos y no pensar que la vida es la perfección. La vida es imperfecta y las imperfecciones son las que te van a ayudar. Entonces, no se angustien por la vida, mejor vivan la vida y elijan los papeles que quieren jugar. Entonces, no se angustien, vivan. Y entonces, en alguno vas a fallar siempre, siempre. En todos tus roles, pero vas a fallar, ya sea en el de mamá, en el de esposa, en el de profesor, ¿no? Pero pues hay que aceptar las pérdidas. En mi caso yo fui con profesor porque nunca entregó a tiempo las calificaciones. Y ya acepté, ya no puedo, lo siento. Y pido disculpas de antemano. Bueno, le agradezco mucho, gracias. Bueno, ya no hay ninguna pregunta. Ah, ya. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta de, por ejemplo, cuando dijo la de las adicciones hacia, por ejemplo, el amor, ¿cómo diferencias tú cuando es una adicción o estás nada más enamorado? Porque a veces puede ser con las pantallas, que hoy en día tienes todo el tiempo, estás en constante comunicación, que le envías mensajitos, que todo el día estás enviando mensajes y así. Ok, estoy enamorado o ya me estoy haciendo adicto a tener esa atención. A lo mejor ya ni siquiera se diferencia de estoy enamorado o no, ya solo es una adicción a una atención. Bueno, o sea, una adicción pues es las codependencias, ¿no? O a las parejas. Pues yo creo que es cuando no puedes tú sobrellevar tu día si no obtienes esa gratificación. Por ejemplo, no te ha escrito y son las 8 de la mañana cuando habitualmente te escribe a las 7:59 y eso ya te genera una insatisfacción y entonces te vas a trabajar o a la escuela y empiezas, es que ¿por qué no me ha escrito? Y es que ¿por qué? Y es que ¿qué le pasa? Y es que... y empiezas también hasta a justificarlo, es que a lo mejor se le acabó la batería, o es que a lo mejor perdió el celular, o es que a lo mejor X, ¿sí? Entonces en ese momento tu atención se centra solamente en un foco. Entonces ahí es donde a lo mejor podríamos pensar que ya no es que quieras estar con la persona, sino es que necesitas estar con la persona. Y ya cuando necesitamos, ya es un proceso de adicción. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, el estar mandando mensajes se justifica mucho con, ay, pues si tienes el teléfono todo el tiempo, ¿por qué no contestas? Pues oye, hay vida real, o sea, sí, un poco es eso de, o sea, al final de cuentas, en la vida real, no siempre vas a estar en constante comunicación y hace como que active esa adicción de siempre estar y bueno, también genera muchas relaciones hoy en día muy codependientes. Sí, que al final de cuentas son adictivas, ¿no? Y no se pueden dejar el uno al otro, ¿no? Porque piensan que no pueden sobrevivir sin ellos, ¿no? O sin ellas. Entonces yo creo que es eso, o sea, cuando hablamos de adicciones, pues es también la frecuencia y la intensidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos. Le vamos a entregar un reconocimiento a la doctora. Espérame tantito. Porque ya nos extendimos mucho en tiempo.
Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos el día de mañana. Gracias. Deberían de hacer un estudio para cuando la gente va al mercadito, a ver qué pasa. Ándale, va.